Amigos de la trinchera, uno de los objetivos que nosotros en este canal pues siempre nos hemos enfocado es precisamente en la injerencia norteamericana en los gobiernos y en los intereses, en este caso mexicanos, desde las épocas de la Revolución Mexicana, inclusive poco o mucho antes, y todo lo que fue el tormentoso siglo XX, con injerencias norteamericanas constantes hasta la llegada del neoliberalismo, en donde a través del plan Lansing, el reclutamiento de corruptos políticos mexicanos que los llevaron a la presidencia, los norteamericanos pues han hecho el saqueo nacional y las privatizaciones a través de los gobiernos diferentes de diversos presidentes. Y el día de hoy en la mañanera sucedió algo pues muy interesante y muy importante que obviamente nos dan hasta cierto punto la razón y la credibilidad que nosotros siempre hemos manejado de manera obviamente honesta e imparcial. Y debido a que pues hemos comentado que la injerencia de Estados Unidos pues es muy constante, tampoco es un secreto, y que para ello obviamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues no es a su gusto, no es un gobierno afín a los intereses de los magnates internacionales, de la mafia internacional, de los poderosos internacionales, y entre ellos pues obviamente el gobierno actual de el presidente Joe Biden, que pues maneja obviamente la hipocresía internacional para poder manejar diversos discursos. Y pues es muy obvio, y lo comentamos, que tras la derrota de Trump pues iba a tornarse difícil la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y ahora que en la mañanera una reportera de la revista Contralínea, muy buena por cierto, pues da a conocer al presidente todo este movimiento poco leal y poco ético y moral que realiza el gobierno norteamericano a través de su embajada, a través de la embajada aquí en México, para financiar a los empresarios a través de fundaciones ONG, sobre todo a Claudio X González, que fue el que llevó a cabo la alianza PRI-PAN-PRD para poder vencer en las elecciones y descarrilar precisamente la cuarta transformación, y que ahora pues se da a conocer en este reportaje, y que supo el presidente de esta situación, que el gobierno norteamericano a través de la embajada pues está financiando precisamente a empresarios, a Claudio X González y demás, para poder financiar precisamente el golpismo aquí en México. Y que obviamente pues hasta cierto punto lo que pudimos observar es que, a pesar de que el presidente conoce y sabe, como bien lo dice, de los golpistas mexicanos, pero todavía creo que le falta conocer un poco de lo que es los intereses norteamericanos a profundidad. Sin embargo, pues se lo hacen de manifiesto esta reportera, y pues vemos que va a proceder con una carta diplomática al gobierno de Biden y a Kamala Harris, la vicepresidenta, para precisamente pues llevar a cabo una queja diplomática sobre esta participación económica que está llevando a cabo Estados Unidos para implementar el golpismo aquí en México. Veamos la nota, veamos precisamente lo que se desarrolló en la mañanera el día de hoy. Un reportaje sobre mexicanos contra la corrupción, es un reportaje seriado. En la última entrega documentamos a partir de documentos internos de la organización cómo Estados Unidos es el principal financiador de esta. Tan solo en 2019 y 2020 le transfirió 25.7 millones de pesos, y en esos años quien presidía esta organización era precisamente Claudio X González Guajardo. En esos mismos años esta organización se dedicó
a impedir o tratar de impedir algunos de sus proyectos más importantes. Entre ellos, bueno, como ejemplo, el máximo ejemplo fue todos los amparos que esta organización promovió en contra de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, pero también intentó impedir otros proyectos de su gobierno. Además de Estados Unidos, hay otras organizaciones ligadas al gobierno estadounidense que han financiado esta organización, como la ANED y la USAID. Pero también hay fundaciones de empresarios mexicanos que están siendo opositores a su gobierno. Por mencionar algunos, está Alejandro Martí, está la fundación también de Díez Morodo, está la fundación del Valle y del dueño de Cinépolis. Entonces la pregunta, presidente, es si usted consideraría que esto es una injerencia del gobierno de Estados Unidos en asuntos que solo competen a México, porque finalmente estos son grupos opositores a su administración y estos recursos los entregó directamente a través de la Embajada de Estados Unidos el propio gobierno de Estados Unidos, es decir, está financiando a grupos opositores a su gobierno. Pues sí, es cierto lo que tú planteas, amerita una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos y lo haríamos. Te pedimos que nos ayudes a tener las pruebas y lo haríamos. Presentaríamos una queja al gobierno estadounidense porque es injerencia, o sea, es intervencionismo. Si ellos están financiando a estas organizaciones, sí lo vamos a hacer. ¿Cuándo publicaron ustedes esta investigación? La semana pasada. Y son documentos internos de Mexicanos contra la Corrupción, donde se demuestra que es el gobierno de Estados Unidos a través de su embajada, además de lo que dan estas otras organizaciones ligadas al gobierno estadounidense como la USAID y la ANED. ¿No tienen ahí la revista? Mucho por la injerencia del gobierno de Estados Unidos, de ser cierto. No tengo duda de la actitud opositora y golpista de Claudia X González y de otros. Siempre han estado impidiendo que se avance. Y sabía yo de que ellos eran los que estaban promoviendo los amparos y financiando a agentes para que se ampararan en contra de las obras que estamos realizando. Eso lo sabía. Y también de algunos otros empresarios que todavía están inconformes porque eran los hijos predilectos del régimen corrupto. Entonces están molestos. Pero si Estados Unidos interviene y el dinero lo dieron en la embajada, vamos a presentar una queja. Y bien, amigos, ahí tenemos precisamente la nota mencionada y es digno de comentar y de señalar este reportaje tan importante, esta pregunta tan importante, esta investigación de la revista Contralínea y de esta reportera que le hace una pregunta muy seria y muy interesante sobre la injerencia de Estados Unidos en prácticamente en llevar a cabo el golpeteo político, el golpismo político para derrocar prácticamente el gobierno actual. Entonces, es una situación que obviamente a nosotros no nos extraña y que constantemente hemos hablado de ella de una forma y otra a través de la historia de los intereses nacionales e internacionales asentados aquí en México
y precisamente estos grupos de poder internacional, pues que realmente se valen a través de los partidos políticos que ellos mismos han financiado y han estructurado a través de la historia, como es el PRI y el PAN, y que ahora a través de empresarios como Claudio X González, Gustavo de Hoyos y demás, y obviamente pues la participación y la injerencia de los expresidentes que se deben precisamente a estos grupos de interés internacional norteamericanos, como lo son Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y el mismo Enrique Peña Nieto. Por lo tanto, toda esta élite nacional que sirve a las élites internacionales están buscando de una forma u otra, a través precisamente de los empresarios, que también son parte fundamental, pues el golpeteo y el golpe político contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estaremos al pendiente, se los dejo prácticamente esta nota interesante para que se reflexione, se analice y se vea precisamente quiénes son los principales detractores, los antimexicanos, los traidores a la patria, que buscan precisamente el servir a los intereses de índole internacional.